bueno, desde la Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana, pues esto es una primera iniciativa este año con todas estas dificultades del coronavirus. Esperamos que va a haber unas cuantas más que después os presentaré. Y quería dar solamente ya paso a Empar para que haga una pequeña presentación general de la cátedra y su recorrido y luego seguiremos presentando el foro. Empar, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que bueno, pues un placer poder compartir este espacio con vosotros. Y bueno, y contaros un poco, la verdad es que cómo hemos llegado aquí. Yo creo que hemos llegado aquí, bueno, pues porque probablemente hoy, ¿no? En la primera de las actividades públicas de este 2020 de la cátedra, que no la primera de las actividades, porque la verdad es que pese al COVID se ha seguido trabajando y se han desarrollado pues, bastante trabajo que después veremos a lo largo de este 2020, pero sí que es cierto que esta es la primera actividad pública o compartida, ¿no? Y os decía, pues, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado aquí yo creo que porque un equipo multidisciplinar de técnica de Valencia, pues con Javier, con River, con Anderson, la verdad es que pues tuvieron la iniciativa de trabajar en, bueno, pues en un sistema, en el marco de su investigación, evidentemente, en tratar de incluso crear una herramienta que facilitase la identificación muy afinada de emisiones de CO2, ¿no? Bueno, pues fruto un poco de aquella iniciativa de disponer de una herramienta que pensaban que podía ser útil. La verdad es que yo creo que eso cruzó con la iniciativa política de personas como María Diago o como Santi Pérez, o en mi caso llegó pues también a través de Manuel, el alcalde de Llíria, que decían, bueno, lo hemos probado y además funciona, ¿no? A mí esto me funciona y por tanto yo creo que merece la pena que desde la iniciativa gubernamental, sea local, sea de la Generalitat, sea, bueno, pues que atendamos a esto porque probablemente hay oportunidades que pueden ser de transferencia que se pueden aportar, ¿no? Ahí empezamos a trabajar y, bueno, como el ámbito de las emisiones era muy amplio y del cambio climático más, pero en ese momento sí que es verdad que era el momento en el que se empezaba a hablar en todos los foros de transición energética y, bueno, dado que mi responsabilidad es la Dirección General de Energía, además de Industria, tratamos de ver qué podíamos hacer para focalizarnos y que la actividad investigadora de este equipo pues nos ayudará a identificar o a dar herramientas para que las políticas energéticas pudieran estar también, bueno, pues coayudadas, ¿no? o con aportaciones de este grupo de investigación. Eso nos llevó a plantearnos primero pues de aquel symbiotic, ¿no? En el que trabajaba este equipo y que seguro que Javier y José Vicente, etcétera, pueden contaros mejor, ver cómo ampliábamos la posibilidad de aplicar y de utilizar ya los resultados de esa investigación en diferentes pueblos, en diferentes localidades y empezamos, pensamos que lo mejor era tener una cátedra que nos permitiera tener un foro también de intercambio, de divulgación y de intercambio con otros profesionales, investigadores, empresas, representantes de la administración, de forma que de ese diálogo conjunto pues os permitiera también enriquecer la investigación a los investigadores, valga la redundancia, pero a la vez también esto ya estuviera aportando resultados a los responsables de liderar o de gestionar o de promover políticas y programas, ¿no? Así, en el 2019 empezamos a trabajar en todo esto y pues hicimos el primer seminario, la primera jornada de transición energética de la Comunidad Valenciana con, no sé, 200 asistentes, muchos, pero no solo en cantidad, sino en calidad, porque fue una asistencia muy mixta en la que hubieron participantes de las administraciones locales, o sea, de ayuntamientos, por la tarde un seminario toda la tarde dedicada a experiencias propias ya de aplicación en la administración local, pero por la mañana tuvimos pues expertos como los propios investigadores, pero también por ejemplo, la exalcaldesa de Rubí, que además está ya, nos trasladaba su experiencia tratando de hacer realidad algunas de estas iniciativas en ciudades como por ejemplo Barcelona, ¿no? O, Rubí, etcétera. Lo digo porque también teníamos el ejemplo de una ciudad grande. Por otra parte, la participación de empresas fue muy enriquecedora, porque son empresas que ya están haciendo realidad o están tratando de poner en marcha proyectos novedosos o llevan muchos años enfrentándose con
cómo hacer esto de las renovables una alternativa viable desde el punto de vista de negocio, a la vez que, bueno, pues contribuir a esa transición ecológica que todos deseamos y por la que todos estamos también trabajando. Bien, en el 2000, esto yo creo que nos sirvió para confirmar que esto tenía sentido, ¿no? Y en el 2020 hemos seguido trabajando, como os decía, en la cátedra, tratando de centrarnos más en esta, bueno, en la bioenergía y concretamente en redes de calor, ¿no? Tratando de que la cátedra aporte información de utilidad, como decía, para impulsar o desplegar algo relevante en cuanto a política energética de la Generalitat. Y bueno, a tal fin, ¿no? Con ese fin, pues desde la cátedra se ha otorgado una beca que nos ha permitido trabajar en identificar recursos, de hacer un mapeo de recursos para identificar espacios idóneos para el desarrollo de district heating. Creo que es una herramienta, creo que es una forma bastante ajustada, ¿no? De trabajar en esa cooperación universidad y gobierno, universidad y administración y ojalá universidad, administración y empresa para que, como decía, ¿no? Para que realmente desde esa aportación de la universidad y del análisis y de los recursos y de la información se pueda llegar a impulsar políticas, como en nuestro caso nos gustaría, que es el impulso de un plan de impulso de la energía térmica. Esto, como os decía, esto ha sido, bueno, este es yo creo un resultado muy interesante que nos aportará la cátedra este año, pero claro, estos resultados son interesantes si se usan, ¿no? Y en ese sentido, el espacio, que la cátedra es un espacio de divulgación y de encuentro, es fundamental. Por eso hoy es importante este primer foro de debate, haremos otros foros de debate y bueno, tenemos también previsto un seminario de municipios por la transición energética el día 14, si no me equivoco, Javier. El día 25. El día 25, el día 14 el día 25, tenemos nosotros otra cita. Y, ahora comentaré un poquito cómo es. Vale, ahora lo comentas tú. Bien, y por supuesto la segunda jornada de transición energética, después de la del año pasado, creemos que es muy importante al finalizar cada ejercicio pues tratar de compartir conclusiones y ampliar, ¿no? A ver hasta dónde hemos llegado y ampliar un poco. Bueno, yo creo que contar con expertos como Javier, como José Vicente, como, yo que sé, son voces expertas y reconocidas a nivel europeo y sobre todo, desde mi punto de vista, pues que nos ayudan a tener una inspiración, ¿no? En el desarrollo de políticas, pero con cierta garantía de que aquello que se plantea no son iniciativas en las que creo porque es mi idea y mi investigación y la quiero y ya está, sino realmente porque hay muchas posibilidades de un contraste muy enriquecido a nivel europeo y que eso nos permite, bueno, pues una cierta garantía de que aquello que se plantea es bastante sólido, ¿no? Yo, bueno, no quiero extenderme más porque creo que sois vosotros los que podéis aportar realmente una discusión interesante. Solamente quizás deciros, bueno, pues animaros a participar, animaros también no solo a los panelistas, sino a todos los participantes en este foro y que estáis asistiendo al mismo, pues que este sea un espacio para proponer ideas, espacios de contraste, experimentación, sumar a otros proyectos. Estamos en un momento muy interesante y con oportunidades de captar también recursos que nos ayuden a hacer posible esta transición energética y para ello tenemos que sumar proyectos porque o sea, el calado es muy potente. Si lo hacemos en términos de competitividad, estamos jugando en la liga más alta y creo que nuestro territorio tiene muchas oportunidades, pero hemos de ser capaces de hacerlas posibles y viables entre todos, ¿no? Por tanto, como os decía, creo que podemos avanzar mucho y crecer en sostenibilidad, pero para ello se requiere mucho conocimiento y mucha aplicación del mismo. Así es que, bueno, Javier, cuando seguro que tú cuentas pues cuentas más muchas gracias. No, creo que lo has dicho todo, ¿no? Es una introducción estupenda, ¿no? A lo que es la cátedra como idea, ¿no? de encuentro, ¿no? Entre lo que son la investigación, la universidad, los expertos, digamos. Yo me acuerdo de una charla que tuvimos, Pablo, tú y yo, ¿no? Hace unos meses, antes del COVID, fue sobre esa necesidad, ¿no? De que a veces la administración cuente, ¿no? Con opiniones, con experiencias que realmente os sirvan, ¿no? Para tener, digamos, opiniones un poco a veces neutras, ¿no?
o haces formarse opiniones, ¿no? sobre distintos retos, ¿no? Y tú muy bien hemos hablado muchas veces de la importancia de la energía térmica, ¿no? Muchas veces en el sector energético se habla mucho de energía, pero el público general suele hacer siempre digamos, el sinónimo de energía igual a electricidad, ¿no? No sé por qué. Y sobre todo cuando hablamos de renovables, ¿no? Cuando renovables es especialmente complicado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de renovables todo el mundo piensa en la placa fotovoltaica, en el molino, etcétera, ¿no? Cuando yo he hablado muchas veces con EMPAR de que hay todo un sector térmico, y ahora tengo en estos momentos el honor de representarlo en Europa, ¿no? El sector de las renovables térmicas, que tiene aproximadamente el 50% de la demanda. Es decir, consumimos la mayor parte de nuestra energía en forma de calor. Y aquí ya tenemos un enorme potencial de descarbonización, que además tiene una serie de características, por ejemplo, que es un recurso local, que es un recurso que tenemos cerca de nosotros, ya sea la biomasa, como vamos a discutir hoy, o la geotermia, que está bajo nuestros pies, ¿no? Como tenemos aquí a Marga, tenemos la suerte de tener a Margarita, que hemos trabajado muchos años en el tema de la geotermia, ¿no? Donde precisamente Valencia fue pionera. Entonces, a veces se nos olvida que lo más sencillo a veces es la línea más directa, ¿no? a un resultado. Y yo creo que la cátedra este año, en particular, un poco lo que nos hemos propuesto es acercar el gran potencial de energía térmica y, en particular, la biomasa. La biomasa sigue siendo el 90% de la energía térmica en Europa. Es con diferencia el sector más importante, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que es un sector, digamos, que no ha crecido tanto, no está creciendo tanto como pueden ser, por ejemplo, las bombas de calor, ¿no? A nivel europeo u otros sectores, digamos, con más desarrollo, porque la biomasa tiene una cuestión de recurso muy clara. Es decir, la biomasa, y hoy se hablará de ello, no solo depende no es tanto una dependencia tecnológica de una determinada tecnología, sino que muchas veces es la disponibilidad de un recurso, y no solo la disponibilidad en el sentido físico, sino la disponibilidad en el sentido jurídico y administrativo, que a veces plantea barreras muy serias, ¿no? Entonces, nos parecía perfecto, ¿no? Que el primer foro, que la idea es esa, tener este espacio, ¿no? Para debatir estas cosas, pues fuese sobre esto, ¿no? Sobre una energía térmica y en particular sobre la biomasa. No solo eso, sino que, como he dicho bien en EMPAR, nosotros hemos trabajado en particular, ¿no? En proyectos como Symbiotic, ¿no? Con el Ayuntamiento de Liria, donde realmente hemos planteado una red de distrito como una enorme solución, ¿no? Como una gran baza para un determinado ayuntamiento para cumplir las previsiones de descarbonización de lo que serían los planes de la alcaldía. Y entonces nos parecía que era un perfecto ejemplo, ¿no? Liria es una población donde hay tiene un gran monte de utilidad pública, que además podrían explotar, donde además han tenido problemas de incendios, que les serviría para la gestión. Es decir, aquí hablamos de una circularidad en cuanto a un concepto de cuidado del bosque ligado a un recurso energético y a una descarbonización. Es decir, se juntan las tres patas, ¿no? Que es la descarbonización, la energía y el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Y yo creo que es una excelente oportunidad hoy, ¿no? De debatir sobre la biomasa y sobre estos recursos, sobre la energía térmica en la Comunidad Valenciana y dar inspiración, ¿no? a quienes tomamos decisiones, o sobre todo quienes toman decisiones, ¿no? Para a lo mejor pensar en qué manera se pueden ayudar a remover esas barreras, esos obstáculos que, ya digo, a veces no son tanto tecnológicos como de otro tipo de índole, ¿no? Y con eso no me enrollo más, ¿no? Ya quisiera dar pie a mi amigo Oli, que es realmente el experto, el que sabe de biomasa muchísimo más que yo, que modere este interesante debate, que espero que os guste a todos, y que sea, de hecho, la inauguración de nuestros foros, de nuestro foro de debate, el primer foro de debate, que espero que sea el primero de una larga serie sobre los diferentes aspectos de la transición energética. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos y, Oli, cuando quieras. Cambio, esto no sucede en la televisión, ¿no? Que no cambia bueno, aquí pasa de todo, se ha caído el cartel, pero bueno. Un poco de todo. Nos perdonáis que esto de primero. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme también a este foro. Yo tuve el honor el año pasado de dirigir esta cátedra. Y bueno, le hemos pasado el testigo a Javier, que creo que sabe mucho también y de muchísimas cosas, no solamente de energía térmica. Y creo que, bueno, que entre todos, al final somos un grupo multidisciplinar aquí dentro de la Universidad Politécnica con unas 60 personas de muy diferentes titulaciones trabajando pues, en eso, en la transición energética y también en el cambio climático. Bueno, mi nombre, ya lo ha dicho Javier, es José Vicente Oliver, yo soy catedrático de universidad aquí en Ingeniería Forestal en la Universidad Politécnica de Valencia
Y nada, daros la bienvenida tanto a los que van a participar como ponentes en esta mesa, pero también a todos aquellos que estéis escuchando, bien directamente por Zoom o por YouTube, la jornada de hoy. Es cierto, ya lo decía antes en par, pero también lo ha remarcado Javier, que llevamos ya muchos años, en nuestro caso llevamos ya 12 años, en la Universidad Politécnica en una línea de investigación sobre bioenergía, sobre todo de origen forestal y de origen agrícola, ¿no? Venimos desarrollando diferentes proyectos para salvar algunas de las barreras técnicas de las que luego hablaremos que nos encontramos en toda la cadena de valor, especialmente bajo nuestras condiciones mediterráneas. España no es muy homogénea en cuanto a la disponibilidad de biomasas, por lo tanto también hay que diferenciar un poco, ¿no? Cuál es la biomasa forestal, cuál es la biomasa agrícola, cuál es la biomasa residual industrial, incluso la fracción verde de los residuos sólidos urbanos, y ver un poco cuáles son esas diferencias. Nosotros nos hemos centrado siempre en la parte mediterránea, pues bueno, un poco el arco mediterráneo desde los Pirineos catalanes hasta Andalucía oriental. El desarrollo sostenible de la bioenergía, como parte importante de una bioeconomía descarbonizada, también pensamos que inclusiva, tiene que aportar valor no solo económico, sino también un valor medioambiental, ¿no? Cuando hablamos del valor medioambiental, pues resulta imprescindible entender, ¿no?, que la bioenergía garantiza un modelo socioeconómico basado en el desarrollo sostenible y que contribuye de forma activa a mitigar esa gran amenaza, ¿no?, que todos tenemos, aparte del COVID, ¿no?, que es el cambio climático. El COVID yo creo que lo salvaremos, pero el cambio climático es un tren que va a mucha velocidad y estamos intentándolo pararlo como podemos, pero desde luego va a ser bastante complejo, ¿no? Así, la bioenergía desempeña un papel importante en la preservación del medio ambiente, lo ha comentado antes Javier, gracias fundamentalmente a la reducción, ¿no?, de emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, por la sustitución del uso de los combustibles fósiles. También, especialmente en su uso primordial, que es la energía térmica. Desempeña un papel importante en la preservación del medio ambiente y, además, las diferentes tecnologías en bioenergía están diseñadas para aprovechar los diferentes tipos de biomasas, ¿no?, y sobre todo biomasas autóctonas, para contribuir también a convertir residuos potencialmente problemáticos, desde los propios residuos de la gestión forestal y gestión agrícola hasta los propios residuos industriales en diferentes cadenas de valor que trabajan con productos de origen biológico. Convertirlos, obviamente, en recursos energéticos, ¿no?, valorizar esos recursos en energía. Además, suponen un impacto positivo en la gestión de los ecosistemas, por ejemplo, en la reducción de los incendios forestales, ¿no?, una de las grandes perturbaciones y de riesgos que tenemos también acrecentados con este proceso de cambio climático, ya que, bueno, pues deriva de una gestión forestal sostenible, una gestión sostenible de nuestros montes y un aprovechamiento integral de esos recursos. Pero el desarrollo de un sector como el sector bioenergético, pues también puede contribuir de forma decidida al desarrollo económico y social. Y al final, si estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de las tres patas, ¿no?, del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo o de la conservación medioambiental. Y además, un desarrollo socioeconómico en zonas rurales, en zonas tradicionalmente con menos oportunidades para emprender nuevos negocios o para generar oportunidades de empleo de calidad. Como está sucediendo en otras partes de Europa, donde vemos que el sector de la bioenergía ha arrancado y fundamentalmente se ha centrado en este tipo de territorios. Los sistemas que tenemos actualmente de aprovechamiento, de valorización, de transformación energética de la biomasa, pues lo que hace es crearnos un valor económico y posibilidades de empleo en economías locales, siempre desde el prisma de la economía circular, sobre todo de los caballos de batalla, de los objetivos de la Comisión Europea, utilizando el capital humano y los recursos presentes en el territorio. Y muchas veces en proyectos con inversiones relativamente bajas en comparación con otros proyectos energéticos. Por lo tanto, la bioenergía es cierto que tiene un gran potencial, pero también tiene un gran potencial en diversificación de los modelos de negocio en cuanto a pequeñas inversiones que pueden ser asumibles por inversores locales, cosa que en otros campos energéticos no sucede tanto. De esta forma, el aprovechamiento de todas las biomasas podemos considerarlo como una herramienta clave en el futuro de contribuir a la fijación de las poblaciones en muchos de nuestros pueblos, la dinamización de unas comarcas que tienen pocas oportunidades, sobre todo aquellas comarcas de interior,
que tienen esos recursos, tanto forestales como agrícolas, como ganaderos, fomentando así el desarrollo y sobre todo la vertebración territorial. También quizá los contertulios, pero los que estén, los compañeros y compañeras que estén conectados ahora, tienen que entender que aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos una asimetría territorial muy importante, ¿no? La mayoría de la gente está en el sector servicios, en el sector industria también, pero más hacia la costa, y en el sector interior pues realmente está muy deprimido y muy despoblado y con un avance de despoblación todavía sin culminar. Por todos estos valores socioeconómicos y medioambientales, desde las políticas europeas, pero también desde las políticas nacionales e incluso regionales, en las diferentes comunidades autónomas, políticas tanto industriales como medioambientales, se ponen siempre muchas esperanzas en el arranque decidido de este sector de la bioenergía, que se considera, antes ha dicho Javier, pues bueno, 80-90% del total de la energía térmica es en base a bioenergía y energía térmica es más del 50% del total de la energía, pues bueno, se considera como clave en el conjunto de la transición energética, de la descarbonización y del auge de las energías renovables. Sin embargo, muchos proyectos planificados tardan mucho en arrancar, tienen que salvar un sinfín de barreras, barreras técnicas, barreras económicas, barreras administrativas, barreras sociales, que, bueno, que los llegan a frenar, ¿no? Y sobre todo esto es lo que vamos a hablar durante los próximos 90 minutos. Yo me callaré y daré paso a los contertulios. Y para eso contamos con 4 expertos en la materia que nos van a ayudar un poco más a dar algo más de luz en este ámbito. Por lo tanto, yo solamente agradecer que habéis tomado vuestro tiempo de estar esta tarde con nosotros. Y bueno, os voy a ir presentando uno a uno. En primer lugar, Juan Jesús Ramos, de ABBiom. Juanje, que compañero de batallas ya desde hace algunos años, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. En ABBiom tiene responsabilidades para la promoción y el desarrollo de iniciativas de aprovechamiento y valorización de la biomasa. Forma parte del equipo de la organización de la Feria Expo Biomasa, que es la feria referente para todos los profesionales de la bioenergía en España. Y es responsable técnico del Observatorio de la Biomasa, que es la herramienta para analizar el estado actual de la implantación de la biomasa en España, su evolución a lo largo de los últimos años. Y del sello Instalador de Biomasa Térmica Certificado, que es una certificación para avalar la calidad de las instalaciones y la profesionalidad de aquellos que las instalan, que son los técnicos instaladores. También es redactor de la revista Biomasa News, que bueno, pues sale también desde ABBiom, y es ponente habitual en numerosas jornadas sobre redes de calor con biomasa, como conocedor de un gran número de proyectos repartidos por toda la geografía española y también organizador de visitas profesionales de algunas de las redes en funcionamiento, de las más emblemáticas de España. Nosotros hemos tenido siempre mucho gusto en tenerte en muchas jornadas que ya hemos hecho desde aquí y te agradecemos que tengas tu tiempo y que aportes tu conocimiento. Gracias a vosotros. A continuación también tenemos a Margarita de Gregorio, de Bioplat. Margarita de Gregorio es ingeniero agrónomo, es doctora en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad Politécnica de Madrid. Coordina las plataformas españolas, tanto la de biomasa, que es Bioplat, como la de geotermia, Geoplat. O sea que tienes 2 sombreros que tienes que llevar siempre, me imagino, de una forma equilibrada. Además de dirigir las áreas de biomasa y geotermia de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, de APA. Pues muchas gracias también, Margarita, que estés esta tarde con nosotros y que puedas aportar también, pues bueno, un poquito de luz en este momento en que nos encontramos, que como bien decía la directora general, es un momento muy interesante, pero también estamos viendo que hay unos proyectos que remolonean, ¿no? Que tardan de arrancar y por qué es, ¿no? En tercer lugar, agradecer también a Rebeca Leix, de AMUFOR, de la Asociación Municipal de Forestal de la Comunidad Valenciana. Rebeca es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Valencia, es técnico de AMUFOR y está focalizada en la coordinación de proyectos, generalmente proyectos europeos. Actualmente coordina un proyecto muy interesante que se llama Interreg Sudoe REMAS, gestión del riesgo de emisiones con gases de efecto invernadero en incendios forestales, para cuantificar el riesgo de emisión de carbono mediante un modelo de teledetección y, bueno, relacionar lo que es el carbono contenido en biomasa aérea subterránea en el suelo. Pero concretamente en el campo de la bioenergía, Rebeca ha trabajado en varios proyectos, el último, un proyecto también Interreg-Med, que se llama For Bioenergy, bioenergía forestal en áreas protegidas del Mediterráneo. Y esto es especialmente relevante porque nos ancla con el conocimiento de la gestión forestal sostenible y subsidiaria para la valorización energética de la biomasa forestal, concretamente en áreas protegidas,
que son la mayoría de las áreas que cubren nuestros ecosistemas forestales en el arco mediterráneo, fundamentalmente sobre los montes de utilidad pública, ¿no? Que son los de los ayuntamientos, ¿no? Y aquí también, pues bueno, desde el punto de vista del aprovisionamiento de la materia prima desde los montes de utilidad pública, Rebeca también nos va a dar, creo que, una visión muy interesante. Gracias, Rebeca, por cogerte esta tarde. Y el cuarto contertulio, last but not least, que dicen en inglés, ¿no? O sea que no es, bueno, el último no es el último, sino puede ser el primero. Santiago Pérez Peñarroya, alcalde del Forcall. El Forcall es un municipio de la provincia de Castellón, que si no habéis ido, yo os aconsejo que vayáis. Yo estuve este verano, tuve la suerte, he ido varias veces, pero la verdad que es un pueblo precioso y una plaza imponente para un pueblo como tenéis. Y la verdad es que, bueno, muy interesante desde el punto de vista de las actividades que han llevado a cabo. Santiago es licenciado en Ciencias Políticas, es diplomado en Gestión y Administración Pública y es portavoz de la Diputación de Castellón y diputado provincial de Acciones contra el Despoblamiento y Desarrollo Rural. O sea que lo que hemos estado hablando, o me he referido yo brevemente antes, y yo toco más de oído, aunque soy de un pueblo del interior, pero tú tocas de verdad porque todos los días estás en ello. El municipio del Forcall fue el primer municipio, muy interesante, en contar con un district heating, con una red de calor en la Comunitat Valenciana y suministra calor hoy en día a la residencia municipal y también a las escuelas, a los colegios, creo que también. Entonces, pues bueno, Santiago no solamente como diputado de la Diputación de Castellón y como portavoz de su grupo en la Diputación de Castellón, sino también como alcalde de este municipio, pues también nos podrá dar un poco su impresión y bueno, pues cómo ayudar a otros a seguir un camino que ellos emprendieron hace ya mucho tiempo. Sin más, después de las presentaciones, sí que me gustaría empezar con una primera ronda, quizá en el orden que os he presentado. O sea, en primer lugar, Juan G, después Margarita, después Rebeca y cerrando Santiago, si os parece. Juan G, tú llevas años con el observatorio viendo realmente desde el inicio de los primeros coletazos de la actividad bioenergética, digamos a escala industrial o bueno, o ya a una escala mayor de la que había antes. ¿Cómo ves actualmente el estado de la bioenergía en España, en el general de España? Y sobre todo, ¿qué barreras técnicas, administrativas, ambientales, vamos a hacer estas dos primeras preguntas en un bloque, están frenando realmente el desarrollo de la bioenergía en nuestro país, en comparación con otros países que estamos viendo, incluso mediterráneos, que están avanzando de una forma más rápida? Bueno, pues la verdad es que la bioenergía en España tiene buena salud, lleva con buena salud unos cuantos años, por lo menos, bueno, yo llevo 12 en el sector, y hemos ido creciendo, digamos, en muchos momentos con 2 dígitos y creciendo de una manera importante. Estos años de atrás, con una presencia mayor en los medios y actualmente, pues digamos que es... quizá más la solar la que está llevando, o la eólica la que está más en los medios, ¿no? Pero seguimos creciendo y la salud es muy buena. Bueno, hay diferentes grupos de usuarios que están incorporándose mejor a la bioenergía que otros. Y en general lo que siempre hemos detectado que hay es un gran desconocimiento de lo que es la bioenergía y las sinergias que tiene, ¿no? Positivas principalmente. Entonces, creo que esta iniciativa vuestra es muy interesante. La propuesta de dar a conocer bueno, pues a todos los que pueden tomar decisiones, a los alcaldes, lógicamente, en primer lugar en los municipios, pero extenderlo a toda la sociedad, ¿no? O sea que está muy bien. Os digo que desde bueno, las informaciones que nos llegan al observatorio, ¿no? Que nos viene pues, del sector, nos viene bueno, pues de muchos ámbitos. Esa información, ya os digo, pues es buena.
La salud. También es verdad que en función de las autonomías, el incremento, el crecimiento o el desarrollo de la bioenergía es muy diferente, ¿vale? Posiblemente de la Comunidad Valenciana no sea, bueno, no está en posiciones de cabeza, pero bueno, potencial tiene un montón. Desde luego, pues llevamos muchos años, digamos, empujando, intentando también como desde Abebión, como vosotros, para que en la Comunidad Valenciana se desarrolle. A veces uno piensa que por el hecho de tener un clima tan suave, tan benigno, la bioenergía podría, o el tema calor no es importante, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, tenemos comunidades como Cataluña, que está al norte, que tiene un clima muy parecido y que, digamos, que está apostando de una manera muy fuerte por la bioenergía, ¿vale? O Andalucía, que está al sur, o incluso Murcia, ¿no? Pero, bueno, digamos que el potencial es grande y, bueno, pues hemos sacado ahora el mapa de los biocombustibles y una de las principales empresas, digamos, por volumen de comercio de Astilla, es una empresa de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues que, digamos, maneja cifras superiores a las 60.000 toneladas al año, ¿no? de producción. Y las dos principales, precisamente, son del arco mediterráneo, ¿no? La otra es de Cataluña. Entonces, bueno, digamos que hay contradicciones, ¿no? Posiblemente en la comunidad, bueno, pues digamos que han existido, aparte del desconocimiento, posiblemente, pues quizá, digamos, no ha habido a veces una continuidad en la política, ¿vale? Sí que ha habido ayudas, en determinados momentos más o en otros menos, pero siempre es una comunidad que ha facilitado o ha intentado facilitar ayudas, pero que no han llegado a cuajar por unas razones o por otras, ¿no? Son muy variadas. Es que, digamos que iniciativas de uso, o sea, para el uso público de la bioenergía, pues, digamos, cada población es un mundo, ¿no? Bueno, pues hay digamos, una serie de componentes administrativos en algún caso. El tema de los suministros hasta ahora no ha sido tampoco muy, digamos, muy fácil encontrar. Ha tenido que venir, en algún caso, biocombustibles foráneos. Ahora ya va habiendo plantas también de producción de pellet, pero básicamente lo que ha fallado ha sido en la demanda, en intentar conseguir o hacer o poner en funcionamiento instalaciones más o menos grandes, ¿vale? A nivel de pequeñas instalaciones ha funcionado y sigue funcionando muy bien. Es un complemento estupendo, una estufa pequeñita para las necesidades de toda la zona costera. Y eso ha funcionado muy bien, sigue funcionando muy bien, pero de las grandes instalaciones, pues no ha sido así. Una de las razones que nosotros pensamos es que es una zona que, por tener un porcentaje o, digamos, un nivel de industrialización importante, bueno, pues llegó el gas y llegó y se quedó. Y la gente es cómoda bueno, para seguir utilizando, y a veces, bueno, pues como todos sabéis, pues los suministros de gas, bueno, pues son grandes y pueden llegar a precios muy bajos.
para algunas industrias, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto en el sector, por ejemplo, os digo, del sector de la cerámica, que era un sector que siempre ha trabajado con la bioenergía, con la biomasa durante muchos años. Bajaba toda la leña de los montes de Castellón, de la sierra, y bueno, entró el gas, lógicamente, pues digamos que se modernizó toda la industria, pero siguen con gas. Hay muy pocas industrias de la cerámica, que es una industria muy, digamos, exigente, demandante de energía térmica, y siguen con gas, ¿no? Entonces, bueno, cabría la posibilidad en esta y en otras muchas, es que tenemos cientos de ejemplos por toda la geografía que podrían encajar la biomasa y que, digamos, aprovecharse de todas esas sinergias y de un recurso que realmente está muy, muy poco explotado en vuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. Y que, Jorge, bueno, estamos hablando ya, disculpa, estamos hablando ya de proyectos futuros. Esta se adelanta un poco a la segunda pregunta, pero yo me quedo con un par de reflexiones que has hecho, ¿no? Primero, que es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una oferta y una demanda que ha estado desacompasada. Y cuando estamos hablando de proyectos que tienen una vinculación territorial, porque la biomasa es territorial, es un recurso energético distribuido en el espacio, pues obviamente todavía es más importante que esa oferta y esa demanda estén más acompasadas, ¿no? Estás hablando también de empresas que son importantes a la hora de la movilización de astilla, pero bueno, algunas de esas empresas sí que hemos sabido que han sacado pues barcos enteros de astilla con dirección a Italia o con dirección a otros sitios durante los últimos años, que todavía redunda más en que se ha movilizado en cierta medida, ¿no? Yo no diría en gran parte, pero en cierta medida algo de oferta, pero que claramente llama la atención. Que no hay demanda, claro. No hay demanda. Claro. Y luego es cierto que las grandes demandas industriales, tú has puesto el dedo en la llaga, el tema de la cerámica es muy importante. De hecho, desde la cátedra y también apoyando a la Dirección General de Industria y Energía, estamos también trabajando con ellos en todo el proyecto que llevas de transición energética y descarbonización. Pero claro, como tú bien has dicho, el gas es muy cómodo. Es muy cómodo y son infraestructuras donde puedes tener un control del suministro, puedes tener una planificación de precio para este tipo de grandes empresas y al final pues el modelo bioenergético quizás es un modelo diferente, aunque se puede obviamente avanzar hasta un proyecto más en este tipo. No solamente son la cerámica, está el cemento, está toda la industria mecánica, están los procesos térmicos del plástico, de la industria agroalimentaria, es decir, tenemos muchísimo proceso térmico dentro de grandes sectores que son clave para la economía valenciana, que desde luego sí que son movilizables a nivel de suministro térmico. Quizá luego hablaremos de proyectos futuros, pero incido en estas barreras técnicas, administrativas, ambientales, económicas, que nos llevan a que no arranquemos de forma tan decidida como están haciendo, como bien decía Juanje, ¿no? Antes, algunas otras renovables, ¿no? Margarita, ¿tú cómo lo ves desde lo que estáis manejando en Bioplat? ¿Por qué en España a lo mejor nos cuesta, o de forma, no en toda España, pero quizá en algunas partes de España nos cuesta un poquito más arrancar en este campo? Nosotros pensamos que no se ha entendido bien al sector de la biomasa, porque como es una tecnología renovable, se le ha tratado históricamente como al resto de tecnologías renovables, que son puramente energéticas. Mientras que el sector de la biomasa, si su componente energética renovable es relevante, es más relevante todavía todas las externalidades positivas que genera en el ámbito medioambiental y socioeconómico. De tal manera que entiendes el desarrollo del sector en su conjunto o es muy difícil que el sector evolucione. Si lo miras únicamente desde el punto de vista energético, posiblemente estés regulando únicamente la parte energética y te estés fijando en el precio que tiene ese kilovatio hora eléctrico o térmico que estás generando.
pero te estás dejando fuera de la ecuación el valor que aporta ese kilovatio hora eléctrico o térmico que estás generando. Y ese kilovatio hora aporta un valor que supera con creces el coste que puede tener la producción, ese coste extra, por así decirlo, respecto a otras renovables. Dentro de la transición energética en España se va a pivotar en base a dos tecnologías que son la fotovoltaica y la eólica. Pero es que la tercera tendría que ser la biomasa. ¿Por qué? Porque necesitamos una energía renovable gestionable. Más allá de las baterías, que todavía no están viniendo pero todavía no están, la biomasa ya está y la biomasa ya aporta carga a base verde, igual que lo hace la nuclear, pero renovable, y la biomasa es 100% gestionable. Entonces hay que entender que a la biomasa no la puedes regular únicamente desde el punto de vista energético, porque tiene una componente industrial brutal. Y esa componente industrial viene porque necesitas aprovisionar diariamente esas instalaciones eléctricas o térmicas con un recurso. Y ahí es donde empiezan los problemas. Donde empiezan los problemas para el que no entiende el sector. Para el que entiende el sector es donde empiezan los beneficios y todas las ventajas que puede aportar a su comunidad, a su medio ambiente, a sus vecinos, a la sociedad, de la que es ahí donde empiezan los beneficios, en ese aprovisionamiento. Y el que lo sabe entender, lo consigue. El que busca la inmediatez de instalar algo que te esté generando ya y a un precio muy competitivo, eso no es la biomasa. La biomasa es otro tipo de negocio que genera unas ventajas y unas soluciones tremendas. Nosotros lo tenemos cuantificado en la Unión por la Biomasa, en Bioplat, hemos hecho las balanzas, están publicados. En tu introducción del principio creo que has utilizado algunos contenidos que hemos hecho en nuestras publicaciones, porque he reconocido. Sí. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que entender que tenemos que apostar por nuestros territorios, por generar valor en nuestros territorios, por vertebrar nuestros territorios. Hay que entender que una industria como la biomasa, la fabricación de equipos se puede hacer en nuestros territorios. Todo lo que es la operación y mantenimiento, no solamente en la instalación, sino todo lo que son los pequeños talleres locales que tienen que estar continuamente dando soporte a esas instalaciones, están en nuestro territorio. El empleo que se genera, y no solamente se genera, sino que se mantiene, no solamente en la cadena de suministro de biomasa, donde intervienen muchos agentes, sino en la operación y mantenimiento de las instalaciones, es en nuestro territorio. Y hay que entender que encima estás utilizando unos recursos que son locales, que son de nuestro territorio, que se lo estás comprando a alguien que son nuestros vecinos o de la comarca de al lado, no se lo estás comprando a otro continente, no lo estás trayendo desde otro continente, desde otro, sino que estás utilizando algo nuestro que encima en muchos casos molesta y es potencialmente contaminante. Por lo tanto, a la vez que lo estás valorizando, estás eliminando un problema que tiene un coste, bien porque emite, bien porque genera incendios. Entonces, hay que entender este negocio y los agentes decisores tienen que entender este negocio para entender cómo este negocio es capaz de aportar. Si se sigue sin entender el negocio, va a costar mucho más que se desarrolle. ¿Que se va a desarrollar? Sí, sin ninguna duda. Tenemos una década por delante que es súper ilusionante con el sector de la bioeconomía circular. Estamos trabajando en bioeconomía circular, en bioenergía y también en generar bioproductos, que además se puede hacer a la vez. Hay muchos conceptos. Estamos en una época en la que es una biomasa de nueva generación, es un paso más allá de lo que hemos hecho siempre. Es un negocio que además es escalable, que da respuesta tanto al pequeño como al mediano como al grande, porque se hace a medida del recurso biomásico que tienes. Todo esto es lo que hay que entender. Todo esto es lo que estamos intentando transmitir. Y los agentes decisores que lo entiendan y que lo adquieran para sus territorios van a aportar un valor brutal y unas oportunidades brutales.
Yo creo, Margarita, que has puesto totalmente el dedo en la llaga. Al final, el valor ambiental y el valor económico es fundamental para entender toda esta cadena de valor, y poner en valor precisamente esas externalidades que estabas comentando, ¿no? Y es cierto, o sea, la biomasa, aparte de entenderla horizontalmente en cuanto a toda la cadena de valor y a esas externalidades y ese empleo que también genera, también hay que entenderla, lo decimos verticalmente, no solamente como un concepto de generación directa de energía térmica, pero también por generación de energía eléctrica y de biocombustibles, sino todo el concepto de biorefinería, ¿no? En todos los bioproductos, y cuando tenemos que, bueno, pues desarrollar un material o cuando tenemos que desarrollar un producto energético a partir de esa valorización de los recursos biomásicos. Es muy cierto, has puesto muy bien el dedo en la llaga, porque también hay que tener administraciones valientes de conjugar todo esto, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo medioambiental en el territorio en el que se tienen que modular los proyectos, ¿no? Quizá luego volvamos sobre ello con los proyectos futuros, pero yo quería dar paso a Rebeca. Tú que estás más en el mundo forestal y también representando creo que son 60 ayuntamientos, ¿no? Lo que forman parte, somos 70 ya, somos. Muy bien, de AMUFOR, de la Asociación Municipal Forestal de la Comunidad Valenciana. Pues ver un poco también tu impresión desde el punto de vista, en este caso más de la oferta, de aquellos que estáis movilizando desde los montes de utilidad pública, de los ayuntamientos, esta biomasa forestal residual, de los trabajos que tenéis de tratamientos de prevención de incendios, ¿no? Fundamentalmente, pero también en cortas finales y en otro tipo de aprovechamientos. Pues bueno, ¿cómo ves tú el sector? Si acaso más en la parte mediterránea española, y qué barreras, sobre todo qué barreras, ¿no? Técnicas administrativas, ambientales, económicas, estás viendo tú en los municipios que representáis, que bueno, pues que hay y que impiden o esta puesta en marcha, ¿no? de proyectos de bioenergía. Gracias, Uri, por darme paso. Primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con las ideas que han salido. Una de las principales causas es, lo que dices, que ha dicho Margarita, de que no se ha puesto en marcha el sector, es principalmente una barrera social por desconocimiento total de lo que aporta la bioenergía, el aprovechamiento de biomasa para uso energético. Y bueno, dentro de nuestro sector quiero también introducir un poquito la que es la propiedad, la titularidad de la Comunidad Valenciana primero, para que estemos un poquito en contexto. Sobre la media, 55% de la propiedad privada, o sea, del territorio de la Comunidad Valenciana es privado, casi el 39% es público, y de ese 39%, el 76% es titularidad de ayuntamientos. O sea, quiere decir que los ayuntamientos tienen una parte muy importante en la gestión del territorio. Luego hay un 6% en la que la propiedad es desconocida. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto For Bioenergy identificamos a lo largo de la cadena de valor bioenergética aquellos cuellos de botella que teníamos tanto en la Comunidad Valenciana como finalmente coincidían con Sicilia, con Croacia y Eslovenia. Y al final la principal causa era la parte administrativa. O sea, el propietario tenía muchas dificultades a la hora de poner en marcha proyectos de aprovechamiento. Esa es la principal causa, la complejidad que tenemos en los trámites. Más si añadimos que en la Comunidad Valenciana casi el 40% es área protegida, que debería verse como una oportunidad, pero realmente añades más trámites al propietario. Es la realidad que está pasando ahora mismo. Y luego a nivel de otras barreras que vemos, que estudiamos en el proyecto, tanto de la gestión forestal, aprovechamiento para astilla, pellet y leña, y luego su conversión a energía, vemos que está la parte, como he dicho antes, que se ha hablado mucho aquí, es la barrera social. Es decir, hay una reticencia a la hora de aprovechar la biomasa, por desconocimiento, yo pienso, porque muchas veces vas a hablar con las personas y no conocen qué es, por ejemplo, los pellets o cómo se puede utilizar, cómo se puede hacer ese aprovechamiento, cuando al final lo que se ha dicho en esta mesa de momento, que tenemos un recurso que se puede aprovechar y se puede gestionar. Por tanto, estás generando economía en el municipio, desarrollo rural, empleo, y por otra parte estás preservando el ecosistema, estás conservando. Entonces, todos son beneficios que giran en torno a esta energía. Es cierto que la bioenergía
si no me equivoco, corregidme, satisface el 6% de todas las necesidades energéticas de la Comunidad Valenciana, aporta ese 6%, si no me equivoco. Entonces, evidentemente, esa energía se tiene que combinar con otras fuentes de energía renovable. Y al final, lo que hablaremos más adelante en la propuesta de proyectos, la solución, y que nos contará mejor Santiago, está en las redes de calor, es decir, que lo que se aproveche en el municipio se quede en el municipio y todo sea en cadenas de producción corta, evitando que la exportación a otras áreas más lejanas o la importación de producto cuando tenemos aquí suficiente. Luego también hablamos de las emisiones, es decir, un ayuntamiento muchas veces no tenemos en cuenta el riesgo que tiene de emitir, o sea, el riesgo que tenemos cuando hay un incendio forestal de emitir grandes emisiones a la atmósfera. Por tanto, hay que tener en consideración también el efecto sustitutivo de ese aprovechamiento. Es decir, nosotros aprovechamos, además generamos producto, generamos economía y estamos evitando que ante un incendio se emitan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos potenciando los sumideros de carbono, que son los sumideros, o sea, los ecosistemas, son los mayores sumideros gestionables que existen. Por tanto, todo gira en torno a una economía, la bioeconomía circular, que es clave para combatir el cambio climático. Pues esa es... Rebeca, no, está muy claro. Yo creo que has puesto también dos temas encima de la mesa. Por una parte, las barreras que estáis viendo son más barreras administrativas, por una parte. Además, es muy interesante porque no solamente comentas que es aquí un tema de la Comunidad Valenciana, sino que es un tema de otros países, ¿no?, mediterráneos. Por una parte, las barreras administrativas, es decir, todos los procesos de los planes técnicos de gestión, los planes de ordenación, los trabajos de aprovechamiento para sacar esa biomasa, aunque sean en trabajos de prevención de incendios. Por una parte, o sea, mucho papeleo y muchos expedientes que están durmiendo en cajones del sueño de los justos durante no meses, sino desgraciadamente años. Y por otra parte, las barreras sociales, ¿no? La barrera social, que yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? Rebeca, por una parte, la barrera social de la percepción de la sociedad en general, que puede ser, y aquí, lo que comentaba antes Margarita y Juanje, ¿no?, que también llevan muchos años predicando, ¿no?, en el buen sentido, formando, informando, pero también, y más lo que redundaba todavía más Margarita, la barrera social del conocimiento de la propia administración, que tiene que tomar esta decisión, ¿no? Y que al final tiene que ser lo suficientemente valiente para atacar proyectos que realmente cubren diferentes patas, ¿no? Cubren la pata industrial, de aguas arriba, aguas abajo, ¿no? La pata industrial, la pata, de aprovisionamiento, de organizar también este tipo de aprovisionamiento, de toda la parte, ligada al territorio y toda la normativa que hay que realmente pues frena un poco este engranaje, ¿no?, en muchos proyectos que luego hablaremos. Pero obviamente esto es una barrera importante y que no solamente es a la sociedad, sino fundamentalmente a los que toman la decisión. Si puedo hacer una intervención, que es esencial que la administración sirva de ejemplo a la hora de establecer, que sea ella la que promueve los proyectos. Es decir, que necesitamos una cooperación público-privada en el que estén tanto las administraciones municipales, que estén los propietarios y las empresas locales, para poder en marcha todo un proyecto integral que genere valor añadido ambiental, social y económico a los municipios de interior. Muy bien, Rebeca, pues dicho queda y quizá, vamos a ver desde el punto de vista ya más práctico, ¿no? Todavía más práctico, si cabe, la experiencia del Forcall en el norte de Castellón, la experiencia de Santiago Pérez como alcalde de este pueblo y ver un poco, que yo no te preguntaría qué barreras técnicas, administrativas, ambientales y económicas están frenando, porque tú ya las has salvado, ¿no? Vuestro pueblo ya las ha salvado, pero seguramente os habrán caído algunas nuevas, porque siempre hay algunas cosas nuevas que caen, incluso cuando estás en operación de algún proyecto de este tipo. Santiago, ¿cómo ves tú el panorama de la bioenergía? ¿Crees que tu proyecto o el proyecto que vosotros tenéis, que es un proyecto con unas limitaciones, obviamente, no es un proyecto muy grande, pero es un proyecto pionero, pero puede ser un proyecto piloto también para este tipo de municipios pequeños y cualquier empleo que vosotros podáis fijar en el pueblo, pues que vamos a contar, ¿no? Obviamente es muy, muy importante.
¿Cómo lo ves? ¿O qué nos puedes contar de tu experiencia? Pues bueno, yo sí que os puedo hablar que en su momento pues se ha comentado aquí, ¿no? Que hay que vencer el miedo, y nosotros ya pues en el 2011 empezamos a apostar ya por este proyecto, pidiendo las primeras ayudas para poner en marcha lo que fue, vamos, el primer district heating de la Comunidad Valenciana. Es pequeñito porque al final suministramos a nuestros dos grandes consumidores de calor, que eran la residencia municipal y, en este caso, también las escuelas. Quiero decir que nosotros estamos en una zona, aunque no lo parezca, porque estamos, Comunidad Valenciana, en una zona muy helada. De hecho, por ejemplo, hoy estábamos en 3-4 grados de mínima, con lo cual somos grandes consumidores de calor, todo el municipio, todas las instalaciones, ¿no? Estamos en una zona bastante despoblada. En toda la provincia de Castellón, pues prácticamente el 80% del territorio está en el interior de la provincia y solo cuenta con el 20% de la población de la provincia de Castellón, ¿no? Por tanto, creíamos que como municipio teníamos que empezar a hacer una apuesta por este tipo de energía, por este tipo, en este caso la biomasa, porque se ha dicho también, y yo creo que es lo más importante, hay que hacer mucha pedagogía. En este caso, la administración pública no solo dando ayudas, como puedan ser otras entidades supramunicipales, sino que en nuestro caso esa pedagogía tenía que empezar, sobre todo lanzada a la gente privada, para que apostara por algo que en definitiva tenemos a 100 metros del municipio, que es la zona boscosa, nuestros bosques, y pedagogía también con otras administraciones públicas cercanas, los otros ayuntamientos, para que también vieran que era posible y se pudiera apostar, ¿no? Nosotros de esa experiencia buscábamos objetivos como este, también la limpieza del bosque, que el bosque estuviera limpio y tuviéramos, como os he dicho, también menos peligro en el tema de incendios, y también, como no, el ahorro de costes, que era también un factor fundamental, que el gasoil que consumíamos fuera menor ese coste y lo pudiéramos a su vez repercutir en creación de empleo. Hemos de pensar que somos un pequeño municipio de 460 habitantes, que siempre los municipios pequeños, los ayuntamientos, somos los que muchas veces tiramos adelante determinadas iniciativas para intentar que cunda en la población y ver si también el emprendedurismo, dijéramos, sale. No obstante, pues muchas veces tiene que ser el propio ayuntamiento quien haga este tipo de actuaciones, ¿no? Por lo que comentabais anteriormente. También queríamos, lógicamente, también la reducción del CO2 y apostamos por la astilla. La astilla porque tenía un valor, a lo mejor, añadido menor y creíamos que éramos capaces de desarrollarlas nosotros en nuestro propio municipio. Tenemos problemas todavía, no los hemos vencido, ¿no? Es verdad que la ley de estabilidad presupuestaria o la ley de contratos nos ha frenado determinadas actuaciones porque nos hubiera gustado ir contratando a más gente para hacernos nosotros nuestra autogestión y a lo mejor no tener que ser tan dependientes de fuera, porque al final acabamos suministrándonos astilla de un pueblo vecino, eso sí, de una empresa que se ha formado en un pueblo vecino a escasos 6 kilómetros de la localidad, con lo cual ya se ha hecho. También esta pedagogía ha hecho que 2 municipios más cercanos a los nuestros hayan apostado por district heatings que abastecen a toda la localidad, lo cual también es importante a estas 2 localidades, con lo cual estamos sumando más gente, dijéramos, a la causa. Pero bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es que nos falta, como decía, personal a los ayuntamientos pequeños. Personal para hacer esa gestión forestal de los bosques, pero también personal y también economía para a lo mejor hacer esos planes forestales que nos permitan hacer de nuestros bosques esa utilización. Después también tenemos otros problemas como puede ser la orografía. Estamos en Castellón, que es la segunda provincia más montañosa de España. También las pequeñas propiedades privadas, que en nuestro caso pues son muchísimas y hace que sea más difícil esa gestión boscosa. Y bueno, yo creo que también falta una coordinación de alguna administración supramunicipal que haga que verdaderamente los municipios
apostemos definitivamente por este tipo de energías, en este caso la biomasa, porque al final tenemos una gran superficie forestal que generaría, sin lugar a dudas, puestos de trabajo en nuestro interior de Castellón, que para aquellos que lo desconozcáis, como decía, está bastante despoblado. Es aquello que se llama también la Laponia europea, ¿no? Y bueno, otros problemas, pues también pues a lo mejor a veces también que te has dado cuenta con el día a día, pues a veces es también la calidad de la astilla, la tolva, la capacidad de la tolva, tener una tolva grande que te pueda suministrar mejor y más tiempo, esas cosas que aprendes después con el día a día. Pero bueno, en general volveríamos a repetir y de hecho estamos trabajando en nuevos proyectos también ligados a la biomasa, con la adquisición ya de astilladoras para, como decías, ir cerrando ese círculo de lo que llamaríamos la economía circular y generarnos nosotros propiamente con las brigadas que podamos tener temporalmente en nuestra propia astilla. Muy bien, Santiago. La verdad es que es muy interesante porque, como veis, Forcall no es ningún pueblo grande, sino es un pueblo relativamente pequeño, pero que apostó todos a una en una dirección y bueno, también apoyado por, bueno, pues por toda la zona, ¿no? Que realmente es bastante pionera, ¿no? en esto dentro de lo que es nuestra región. Apuntabas al apoyo de las administraciones supramunicipales, ¿no? Quizá la Diputación, tú estás ahora también dentro de la Diputación, pudiera jugar un rol importante, porque al final, bueno, pues a lo mejor hay algunos municipios que sí que pueden aplicar o pueden desarrollar un district heating, pero a lo mejor no tienen la suficiente oferta, pero el pueblo de al lado lo puede tener. Es decir, se puede trabajar también a nivel comarcal, siempre que obviamente los balances de carbono no se nos vayan, ¿no? Pero vamos, y al revés, ¿no? Pueblos donde pueda haber justo lo contrario. Por lo tanto, sí que a lo mejor la Diputación podría ser un elemento importante, ¿no? Como ha sido en otras cosas, ¿no? Con centrales de compra, con promoción de la cooperación público-privada en otros sectores, ¿no? Quizá también pudiera ser, también es un sector de servicios al fin y al cabo para los municipios, ¿no? Muy bien, vamos a empezar ya con la segunda ronda de preguntas. Y bueno, a mí me gustaría hablar pues de lo que comentábamos antes, Juanje, por los proyectos, ¿no? O sea, ¿qué proyectos hay que impulsar en el futuro para superar estas barreras, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mejores modelos de negocio que, si nos focalizamos aquí en la Comunidad Valenciana, ya que obviamente estamos aquí, nuestra cátedra la tenemos aquí, yo creo que la mayoría de los que nos están oyendo hoy también serán de aquí. Tú que conoces la realidad de otras zonas, has hablado antes que hay un poquito de diferencias, ¿no? A pesar de que tenemos unas condiciones muy parecidas entre lo que está sucediendo en Cataluña, pero ojo, también Murcia y también Andalucía Oriental, frente a lo que no está sucediendo del todo en la Comunidad Valenciana y tampoco quizá en Baleares, ¿no? Por poner dos ejemplos más mediterráneos, incluso el sur de Aragón o partes de Castilla-La Mancha, con algunas excepciones. ¿Qué podríamos hacer realmente? O sea, ¿cuáles son los proyectos que aquí en nuestras condiciones, que tú también las conoces bien, podrían funcionar mejor? Bueno, yo, la verdad es que a nivel industrial, lógicamente vosotros tenéis en la Comunidad Valenciana un potencial muy grande. Empresas, bueno, como has comentado antes, o yo también, con la cerámica, el sector químico, el cementero. Hay industrias muy grandes con grandes consumos de calor. Bien, la verdad es que, como había indicado, un impedimento económico, por decirlo así, un impedimento son las grandes empresas energéticas que cuando tú intentas proponer algo, digamos, implementar algo con biomasa, enseguida están al quite y te hacen nuevas ofertas a la baja y digamos que nos hacen la puñeta en muchos de los aspectos. Bueno, de todas maneras, yo creo que habría que intentar visualizar determinados modelos que se han ido aplicando en determinadas regiones, ¿no? Algunas han trabajado en el aspecto cooperativo, que posiblemente sea el más beneficioso.
esta tipología de trabajo en bioenergía, quiero decir, en biomasa, se ha aplicado con bastante éxito en algunas comarcas catalanas, ¿vale? Bien, lo que han hecho ha sido los municipios que están agrupados de esa manera, territorialmente en comarcas. Su Consell, pues digamos que ha intentado promover, ¿no? Que podría ser a lo mejor en otras que no están desarrolladas a través territorialmente de esa manera, pues puede ser perfectamente a través de la Diputación o mancomunidades. Creo que trabajo colectivo es importante para llevar a cabo proyectos. Y después hay otra línea de trabajo que es, digamos, un poco más institucional, con las empresas que se han desarrollado de las administraciones públicas, que están promoviendo, en algún caso, como es el Castilla y León, proyectos más o menos grandes, ¿no? en municipios. Es decir, son empresas públicas o semipúblicas que han trabajado de esa manera. Y luego, digamos, sería la otra pata, es decir, las empresas, hay empresas, no tienen por qué ser grandes, bueno, pues que, digamos, han sabido unir la oferta y la demanda, han sabido convencer a algunos alcaldes para iniciar proyectos interesantes. Me refiero concretamente, además, a una empresa de Soria que se llama REBI, ¿no? Recursos de la biomasa. Bueno, pues esta empresa es pequeñita, ahora mismo es la primera empresa que está desarrollando de manera privada completamente redes de calor en ciudades. Soria es una, con un éxito amplio. Está trabajando o ha trabajado en Aranda de Duero y está trabajando en Guadalajara y tiene previsto trabajar en Cuenca. Es decir, bueno, pues no tienen por qué ser empresas muy grandes, empresas privadas que han sabido poner a punto ese engranaje y hacer proyectos, convencer para desarrollar redes de calor públicas. De cualquier manera, esas cuatro opciones, lógicamente, bueno, pues todo puede unirse, es decir, con el apoyo público, el apoyo privado, importante. La cooperación, importante. Y sobre todo, para que al final salgan muchos proyectos, tiene que haber un punto muy importante que es la divulgación, la información. Comentábamos antes, ese es un problema grande, un problema para concienciar a los usuarios de que la bioenergía es, como decía Margarita, pues algo más, ¿vale? Y hay que empezar por las asociaciones ecologistas, que en muchos casos no comprenden, y muchos ciudadanos que durante muchos años la política energética de España ha sido que cada vivienda, que cada centro, digamos, demandante, tuviera digamos, una caldera o un punto de generación, cuando realmente está demostrado, y en Centro Europa, pues lógicamente nos llevan años luz, pues que han trabajado de manera colectiva haciendo, bueno, pues no eso que beneficiaba a las grandes empresas, ¿no? De un punto de generación por vivienda o por empresa, sino hay que hacer de manera cooperativa proyectos en los que se puedan dar servicios, ¿no? Servicios de calor, servicios energéticos en este sentido. Vaya, o sea, posibilidades hay muchas. Tenéis una industria muy grande y muy demandante, agroalimentaria potentísima, química potentísima, de cerámica, cementera, es decir, potencial muy grande, pero ese punto, digamos, hay que darlo de
Bueno, pues con un modelo que pueda encajar en esa comunidad, recursos tenéis y bueno, pues es educando, ¿vale? No sé. Educando y voluntad quizá también política en cuanto a todos los palos que toca toda la cadena de valor. Sí, efectivamente, eso, y ya simplemente déjame añadir, es curioso cómo en algunos ayuntamientos han tomado decisiones muy acertadas, ¿no? Concretamente tenemos, porque lo tengo muy cerca, el de Valladolid, ¿no? Una ordenanza en la que obliga a que cuando el número en la promoción, el número de viviendas sea superior a 10, es obligatorio que hagan calefacción colectiva, obligatorio. Y el que no lo haga tendrá unas multas importantes, ¿no? Y que se hagan redes de calor. Aquí hay un número importante ya de redes de calor pequeñitas repartidas a lo largo de la ciudad, ¿no? Pero hay que tener eso, voluntad en la administración local, en la autonómica y en la nacional, que por cierto hay unas líneas de ayuda muy interesantes, hay así como 600 millones de euros ahora mismo para rehabilitación de edificios y para generación de calor y electricidad, con un plazo muy corto, con lo cual hay que intentar ahora hacer un empujón más fuerte, ¿vale? Quizá lo que comentabas es muy interesante. Yo viví 16 años en Alemania y cuando llegué a los años 80, la diferencia en el tema energético era muy palpable, ¿no? En aquella sociedad ya. Ellos estaban acostumbrados, fuera con fuente de carbón, mineral, o incluso con calderas ya de gas, a un consumo distribuido, siempre. Para nosotros eso era totalmente, no lo conocíamos, ¿no? Aquí desde la botella de butano de los años 60, bueno, pues sabemos que el consumo de energía a nivel doméstico fundamentalmente es un uso totalmente individual y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid, también lo leí no hace mucho, es lo que se está haciendo en Suiza, en Austria, en Alemania desde hace muchísimos años. Muy bien, Juanje, muchas gracias. Luego habrá alguna pregunta del chat que me han llegado también para ti. Margarita, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves qué proyectos, ¿no?, habría que impulsar aquí en el arco mediterráneo? Todos los países del arco mediterráneo tenemos unos problemas muy comunes en cuanto a la utilización de biomasas. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, está bien decirlo porque al final, bueno, pues sí que la biomasa ha conseguido desarrollarse mucho, la bioenergía, en el norte de Europa, mientras que en el sur de Europa y en el arco mediterráneo pues andamos más a la cola. Proyectos. Si el gas sigue bajando un 8,8% de bajada acumulada llega este año el gas en España, muy difícil. El tema complicado. Porque ¿por qué vas a dejar tú de consumir gas, que cada vez además está más baratito, para hacer un cambio, una obra, una inversión para pasarte a la biomasa? Siempre que sean sectores que no tengan que reportar derechos de emisión, pues obviamente no habrá gastos en esto, ¿no? Pero si antes Juan Jesús Ramos ha hablado claramente de algunos sectores que son, bueno, que están regidos por el régimen de comercio de emisión ETS, pues sí, por ejemplo, el tema de la cerámica, ¿no?, que es un sector totalmente... Pero en general... Ellos cada vez tienen que pagar más bonos, ¿no? Claro, pero si en general tienes cada vez tu combustible que estás utilizando más barato, va a ser muy difícil. Muy difícil, sí. Para que se hagan proyectos te tienen que incentivar al cambio. Yeah. Aunque sea ahorrarte un X% del IBI o del impuesto te tienen que incentivar al cambio. Y entonces, eso que se está haciendo en ocasiones con el autoconsumo fotovoltaico, que se le está incentivando con ahorros, ¿por qué no se hace para el resto de renovables térmicas, para la biomasa y para el resto de renovables térmicas? Proyectos. Esta década nosotros vemos una implementación clara de la bioeconomía circular. La Comisión Europea lo tiene cristalino. Va a entrar la biomasa en el sector industrial sí o sí. Va a haber cambios de cogeneraciones con gas a cogeneración con biomasa también sí o sí.
Y luego tenemos todo el sector de la edificación, en el que va a haber que hacer una rehabilitación energética y una renovación de equipos muy importante. Entonces vemos como esas líneas en las que va a haber proyectos muy interesantes. Pensamos que la bioenergía se va a desarrollar tanto a nivel singular, o sea, instalación propiamente dicha de bioenergía, como vertebrada en otros negocios, como vertebrada en esos sectores. Y precisamente en esa vertebración en otros sectores, en el sector agroalimentario, en el sector, vosotros que tenéis toda la cerámica, cementeras, todo el sector químico, plásticos, etcétera, por ahí puede haber una explosión brutal de bioenergía y también de bioproductos, porque ellos van a ser capaces de generar en muchas ocasiones las dos cosas y cerrar el círculo y avanzar de esa forma en la bioeconomía. Proyectos puede haber a nivel muy local, pero para eso hace falta formación, lo acaba de decir nuestro alcalde, lo acaba de decir Santiago. No sabemos hacer un plan forestal, de ordenación forestal. Necesitamos que nuestros vecinos sepan manejar una astilladora, sepan entrar en el monte y sepan qué palos se pueden tocar y qué palos no se pueden tocar. Esa formación puede venir por parte de la parte pública, ¿no? Que existan esos planes. Eso es lo que hace falta para que haya una transición energética justa. Enseñar a los que no saben a hacer algo que es bueno para todos, ¿no? Entonces, todo lo que es esa formación puede venir por ahí. Y si nuestros vecinos, aunque sean 3 los que están trabajando en esa astilladora pequeñita para esa instalación que está dando calor al hogar del mayor y a la piscina municipal y el ayuntamiento, esas 3 familias a nivel local, la onda expansiva económica que generan es enorme, porque a lo mejor esos señores, señoras, van a comer el menú del día del bar o del restaurante que está ahí, entonces ya es otra familia más la que ya está viviendo, ¿no? Y eso a nivel local tiene una importancia significativa muy importante. Y a nivel megaproyecto ya están las grandes petroleras metiendo bioprocesos en sus refinerías. Ya hay procesos de biorefinerías en las grandes petroleras. Esa es la grandeza de la biomasa, que da respuesta a lo pequeño, a lo fácil, a lo sencillo y a lo que es muchísimo más complejo, porque ya intervienen otros procesos físico-químicos que necesitas otras capacidades académicas. Pero esa formación es necesaria. En Valencia tenéis el clúster de bioenergía, de bioeconomía, que si no me equivoco se acaba de crear, Bioval. Tenéis un hub de comunidades energéticas locales que está siendo promovido por Abaesen. Tenéis los mimbres para hacer el cesto. ¿Por qué cuando hablamos de comunidades energéticas locales siempre piensan todas las comunidades energéticas locales, o casi todas, no voy a decir todas, en fotovoltaica y en autoconsumo? Que no es excluyente. Cuando hablo de otras renovables, nuestro problema no son las otras renovables. Además, la biomasa se brida fenomenal con otras renovables, tanto eléctricas como térmicas. Pero ¿por qué siempre estamos pensando en lo inmediato? ¿Por qué no pensamos también en comunidades energéticas locales vinculadas a la bioenergía? Porque se puede hacer. Podemos hacer esos district heatings de biomasa que además son inocuos, porque lo que estamos moviendo es agua caliente, no estamos moviendo gas por tuberías. Eso lo tiene que entender, y si se lo explicas al vecino lo va a entender y lo va a querer, porque va a preferir que por debajo de su casa vaya una tubería con agua caliente a que vaya una tubería con gas. Entonces, toda esta formación a nivel social, a nivel también más de empleos que se puedan generar en el sector, incentivos que pueda haber. Ya no voy ni siquiera a las ayudas a la inversión, porque además ahora, como decía el compañero Juan Jesús, están viniendo a través de las comunidades autónomas, por los acuerdos con FEDER, con IDAE, todo lo que nos va a venir del Fondo de Recuperación. Hay que conseguir, lo decía Juanma Revuelta en el chat, creo que Juanma ya no está, hay que conseguir esos grandes proyectos de colaboración público-privada, tipo proyectos singulares estratégicos en su día, donde esté involucrada la empresa, pero también la universidad, los centros de investigación, que en Valencia los tenéis buenísimos en nuestro sector y súper potentes, y algunos que ya han coordinado hasta proyectos singulares estratégicos. Hay que conseguir que se muevan otra vez ese tipo de instrumentos, y nosotros estamos convencidos de que esta década va a ser una década muy buena para seguir implementando la bioeconomía. No será fácil, en biomasa nada es fácil, pero en Valencia, en la Comunidad Valenciana, sois industriales, sois emprendedores, sois
echaos para adelante en todo el ámbito industrial de los negocios y tenéis que ser capaces de integrar a los procesos bioenergéticos en vuestros procesos industriales y en vuestros municipios. Y aquí estamos para colaborar en lo que haga falta porque tenemos recurso, lo explicaba Rebeca antes, tenemos las industrias, tenemos, entiendo que más alcaldes como Santiago, que es un ejemplo perfecto y hay que avanzar. Y esta va a ser una muy buena década. Muy bien, gracias Margarita también por tu ilusión, ¿no? Porque la verdad es que esperemos que realmente sea definitivamente la década, ¿no? donde arranque esto. Y cierto, aquí tenemos muchos mimbres en oferta y en demanda. Lo que tenemos algo peor, y eso sí que lo he dicho antes brevemente, es una desvertebración territorial importante. La biomasa tiene un componente territorial muy importante. Y ahí es donde tenemos pues una sociedad totalmente urbanita, en el sector servicios y algo industrial, y una población muy pequeña, que es la que representa aquí hoy Santiago. Yo también me incluyo, yo soy del interior de Castellón, aunque un poco más al sur que Santiago, que bueno, donde vivimos muy poca gente y donde realmente, pues bueno, aquello que intentamos hacer, enseguida se nos ponen muchísimas trabas administrativas, bueno, pues también de gente que nos gobierna, ¿no? Y profundos desconocedores de estas oportunidades que muy bien has puesto encima de la mesa, Margarita. No quiero quitar más tiempo porque vamos ya un poco justos, sí. Pero se pueden también crear, o sea, conectar mercados de biomasa con los propietarios forestales. Se pueden crear redes logísticas de biomasa entre los territorios, porque eso nos va a ayudar a concentrar la oferta de la biomasa. Pasa que también necesitamos demanda. Sí. Una demanda estupenda es la demanda de los edificios públicos, conseguir que esos edificios públicos consuman biomasa. Es que exacto. Estoy hablando más conceptualmente para no entrar en detalle, pero entrando en detalle hay muchas oportunidades en las que se puede trabajar y en la cátedra con vosotros, con Javier, es que se pueden trabajar porque hay muchas oportunidades y ayudar a vertebrar esos territorios a partir de esas redes de aprovisionamiento, de recurso, de cooperativas agroalimentarias. Vosotros sois muy fuertes también en hortícolas. Esas cooperativas tienen un funcionamiento muy estacional solo cuando cuando están las cosechas. Durante otros meses, cuando ya se ha cosechado, ya se ha llevado la materia prima, las cooperativas, esas cooperativas podrían trabajar en modo campa para aprovisionar. Tenemos muchas iniciativas encima de la mesa que son muy interesantes y que realmente se puede explorar más a nivel detalle. El concepto y los proyectos de biorefinería también, con todo lo que es el residuo agrícola, ¿no? Que también tenemos abajo de la pirámide de valorización de las biorefinerías en bioeconomía, ¿no? La parte energética, pero tenemos los biomateriales, tenemos todo el tema de alimentación funcional, de farmacia, de cosmética, que también con muy poca cantidad se pueden sacar como byproducts, como productos adicionales, productos de alto valor añadido y muy importantes. Yo creo que antes de pasar a Rebeca y a Santiago, creo que en par, si estás ahí, querías comentar algo. ¿En par? Sí, estoy. Muy bien. Me había quitado el vídeo, pero no... a ver, la verdad es que estaba siendo muy interesante el debate y cuando yo decía antes que la cátedra tenía que servir para inspirar políticas públicas, ¿no? Y para inspirar acción de gobierno también lo decía en serio. Quiero decir, no era para quedar bien, ¿no? Sino realmente porque creo que este es el papel y este es el foro, ¿no? Adecuado. Sobre todo, por eso me parece muy importante que no estén hablando solo universitarios con universitarios, empresas con empresas, sino que realmente intentemos cruzar el discurso porque es la única forma de que realmente lleguemos a hacer proyectos viables, ¿no? Os estaba escuchando y digo, a ver, sobre todo quería intervenir porque me parece muy importante, o sea, que es verdad que todos estamos un poco contagiados por la creencia errónea, por lo que estoy viendo, que esto no acaba de ser rentable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que conseguir que sea rentable. Y ya sé que podemos pensar, bueno, ya, pero es que hay un coste... incluso un beneficio, una externalidad positiva en muchos otros ámbitos que probablemente habría que contabilizarlo también. Bueno, pues contabilicémosla, pero es la única forma de verle realmente la rentabilidad. Y ahí donde voy es a que creo que, por ejemplo, podemos encontrar recursos públicos para formar a los profesionales adecuados,
o sea, hay planes de empleo, hay planes de formación. Yo estoy pensando en que podemos hacer algún proyecto de esas características que sea muy integral, de forma que podamos recoger recursos para todas esas otras partes de la cadena que si no se ven como coste y entonces ya seguro que no es viable, ¿no? Pero bueno, lo vengo a decir porque o sea, sería muy útil, ¿no?, que se pudiera demostrar la viabilidad también económica de toda la cadena completa, de todo un proyecto completo, y esto, escuchándoos, pensaba, ¿es mejor hacerlo a pequeña escala o es mejor hacerlo a gran escala? A pequeña me conformo con lo que sea, porque a pequeña escala a veces nos permite demostrar que las cosas se pueden hacer y por tanto que después puedes llevarlo a otras escalas, ¿no? Pero la verdad es que no me he podido resistir cuando estáis hablando del cerámico, que es uno de mis grandes dolores, ¿no?, que es cómo generamos una alternativa tecnológica real a instalar en un sector como este, y en un momento en el que nos estamos planteando proyectos muy serios de cambio, ¿no?, y de transición energética para determinadas industrias y concretamente para las intensivas en consumo, pues, y que pasan, por ejemplo, por el hidrógeno o pasan por la generación renovable vinculada a su proceso productivo, pues sería una pena que nos perdamos la oportunidad de incorporar bueno, pues el biogás o la biomasa en general en este mix energético, ¿no?, del que tanto hablamos. Entonces, bueno, os animo, lo iba a decir el próximo día en nuestra reunión en la cátedra, pero creo que aquí el foro es un poquito más amplio y sobre todo con las aportaciones tanto de las compañeras como de Jesús, creo que no estáis tan cerca, a lo mejor en nuestro entorno, bueno, la otra compañera sí, creo que se pueden, bueno, es importante que sepáis o recoger esta invitación, ¿no?, a que toda aquella aportación que se pueda hacer, estamos en el momento porque es un momento, porque ese incentivo al que hacía referencia ahora mismo, ¿no?, anterior, el incentivo está en la reducción de emisiones, que es necesaria y que si no tienes una penalización económica, ¿no? Ese es uno de los incentivos. Y el otro es que el gas sigue siendo caro, por lo tanto, una alternativa mínimamente viable va a interesar. Entonces, a la hora y lo decía por esto y porque estamos también en un momento de oportunidad para captar fondos públicos o fondos europeos. Por tanto, bueno, creo que os animo, ¿no?, a que estas iniciativas o estas prácticas que probablemente conocéis mejor, que por favor también las hagáis llegar a todos aquellos que de una u otra forma tenemos la responsabilidad de impulsarlo, ¿no? Y bueno, animaros, no sé si podré estar hasta el final, pero la verdad es que felicito la iniciativa y el debate porque estáis realmente siendo muy estimulantes. Hay una cosa, Empar, que creo que has dicho que es muy importante, ¿no? O sea, por dónde, como decisora pública, ¿no? ¿Por dónde empiezo, ¿no? ¿Dónde meto, ¿no?, el cuchillo o la ayuda, ¿no?, o el apoyo o el proyecto? Por la parte de una distribución pequeña que tenga un efecto, o sea, escala pequeña, en lo que estábamos hablando, por ejemplo, con el modelo de Santiago, que tenga un efecto, como decía Margarita, muy directo sobre la creación de empleo en una zona difícil, pero que esa onda expansiva pueda replicarse, donde también jugaría un rol muy importante los edificios públicos en los entornos rurales como tractores de demanda de esa energía. Eso es algo relativamente fácil sobre el papel. En la práctica, Santiago podrá contar mucho, no es fácil, pero se puede solventar. O nos vamos a un proyecto realmente importante de sustitución total o parcial de la energía térmica de un sector concreto. Pues puesto el tema de la cerámica aquí es ha salido muchas veces, pero no solamente la cerámica, pero para que nos hagamos una idea, Rebeca lo ha dicho brevemente antes, si aprovechamos toda la biomasa forestal residual, de prevención de incendios, etcétera, más la biomasa agrícola residual procedente de todo tipo de podas de leñosos, más todo el tema de paja de arroz y otros tipos de cereales, etcétera, si lo ponemos todo junto, estaremos alcanzando un total de 5-6% de la demanda total de energía térmica que tenemos en la Comunidad Valenciana. Solamente el sector de la cerámica ya tendrá pues un 20%, calculamos nosotros, del total de la energía térmica del sector industrial de la Comunidad Valenciana.
desde luego, soluciones finales en el tema de la bioenergía para grandes estructuras industriales, nosotros no lo vemos desde la Universidad Politécnica, ¿no? Por lo menos desde nuestro grupo de investigación. Estamos hablando de mix, estamos hablando que un horno cerámico pues tiene diferentes procesos, unos tendrán más necesidad de calor, otros son menos, lo mismo la fusión de los minerales que lo que es el acabado, el secado, el acabado superficial, donde por procesos de convección de calor quizás seamos más competitivos metiendo por ahí la biomasa como soluciones parciales, que es un poco también lo que apuntaba antes Margarita, ¿no? Hay que ver realmente dónde entrar mejor. Nosotros pensamos y creemos que en el foro que abriremos el debate que abriremos el día 25, vamos a centrarnos más en lo que es la distribución de calor en poblaciones y además tirando de los edificios públicos como elementos tractores del consumo, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Es cierto que hay dinero para hacerlo, ¿no? El tema de los fondos, creo que Margarita ha hecho comentario a la pregunta que entraba de Juanma Revuelta sobre los fondos FEDER, ¿no? Decía que estamos al final del periodo 2014-2020 y España solo ha justificado 12.300 millones de euros, es decir, el 38%. Además, tiene el reto de los 140.000 millones de euros para el periodo 21-27. Además, están las mismas herramientas que habían antes, el LIFE, ahora también el Green Deal, el Innovation Fund, Horizon. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para este partenariado público-privado, ayuntamientos, diputaciones, universidades, startups, empresas, para plantear buenos proyectos? Y esa biomasa que tiene que generar empleo verde y soberanía energética. Y dice que tenemos hasta diciembre de tiempo. Pero tenemos que decidirnos por algún tipo de modelo de proyectos para poderlo replicar. Y por lo tanto, lo que más anclado a corto plazo tenemos, desde luego, son las soluciones de estos pequeños district heatings que pueden ser más grandes para pueblos pues, o ciudades de 20, 25.000 habitantes, quizá menos, que estén en un entorno que se puedan abastecer con su propia biomasa y buscar aquellos nichos de energía térmica de industrias clave para nosotros donde podamos apostar por una sustitución, ¿no? del aprovisionamiento de gas. Pero siempre que hablamos con este tipo de sectores, como bien decía antes Margarita, el gas es muy cómodo. Y además nosotros, de una u otra manera, estamos controlando muy bien qué es lo que, bueno, lo conocemos, lo controlamos bien y si no es realmente mucho más barato y me estimulan muy bien, pues no lo voy a cambiar, ¿no? A no ser que realmente haya una obligación tan grande en pago de compensación de bonos que a lo mejor al final sé que voy a tener que pagar, porque yo creo que la cerámica en este caso, o todos los sectores directos de emisiones, saben perfectamente que o hacen la transición energética o no serán. Pero si pueden alargar el periodo mucho tiempo, pues mejor que mejor, ¿no? Desde su punto de vista. Si querés, avanzamos un poco. Rebeca, ¿tú cómo ves el tema de los proyectos de futuro, sobre todo ligados a los municipios en los que estáis trabajando? Pues aparte de lo que has comentado, Oliver, de puesta en marcha de redes de calor, o sea, district heating, que yo pienso que también que es una de las soluciones más importantes a implantar en los municipios, porque tenemos el recurso y yo creo que se activaría la economía, generarías empleo local y aparte de los beneficios ambientales que tiene el implantarlo. Luego también hay una parte que no se ha tocado y yo pienso que los mercados voluntarios de carbono también sería una solución, es decir, que las empresas invirtiesen en los ayuntamientos, en los municipios, para compensar sus emisiones. Al final es una herramienta. Yo pienso que ya hay iniciativas que lo están poniendo en marcha, es decir, trabajos de prevención que se tienen que hacer, que se prevén hacer, que sean pagados por empresas. Yo pienso que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Es decir, tenemos, por ejemplo, en Amufor hay muchísimas hectáreas de monte de utilidad pública que se pueden poner a disposición para ser receptoras de los bonos de emisiones. Entonces, ahí es un punto, yo creo que añadiría, aparte de complementario, las redes de calor y para la parte de la gestión forestal. Sí, entonces sería poner en valor esas externalidades que estamos hablando
que estábamos hablando antes, pero con un mecanismo de mercado como serían los bonos los mercados de compensación de emisiones, ¿no? Así es. Que, como decimos en valenciano, el més sucre més dolç, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Y eso podría complementar quizá esos costes de las externalidades o esos sobrecostes ambientales. Así es. Muy bien. Sería sería complementario a lo que es a la puesta en marcha pues, de redes de calor. Y luego también otro punto que quiero destacar, que se ha hablado aquí, al final son proyectos de comunicación. Necesitamos comunicar y divulgar sobre los beneficios que se tienen. Entonces, lo que se ha propuesto de invertir en formación, es decir, en formación a los ayuntamientos, a la población, sobre sensibilización sobre los beneficios de la biomasa, incluso de cómo se prevé implantar en el municipio sus redes de calor, yo pienso que es un punto esencial a tratar, porque al final todos los del sector conocemos muy bien los beneficios, cuáles son las externalidades positivas, que si trabajamos y hacemos una gestión forestal sostenible, hay servicios, o sea, los servicios ambientales se potencian, nosotros tenemos muy claro. La cuestión es transmitirlo. Contárselo a los demás, ¿no? No contárnoslo siempre a nosotros mismos, sino contárselo a los demás. Yo creo que ese es un punto de los proyectos a tener en cuenta, aparte evidentemente de lo que hemos dicho de las redes de calor y todos los proyectos que se han nombrado aquí. Entonces, esa es mi pequeña aportación, porque ya se han dicho muchas cosas, los mercados voluntarios de carbono, las redes de calor y los proyectos de comunicación. Muy bien, gracias, Rebeca. Y para ir cerrando el turno de intervenciones, luego veremos algunas preguntas que nos han pasado, pero Santiago, ahora ya no te pregunto como alcalde, ya nos has contado tu experiencia, te pregunto ya como representante de la Diputación, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer una administración intermedia como la Diputación para realmente fomentar más este tipo de proyectos, ¿no? Que aparte de estar bien engranados, me imagino, tanto abajo con los ayuntamientos como arriba, con las diferentes consellerías, ¿no? de la Generalitat Valenciana en este caso, ¿qué podéis hacer vosotros para que algún proyecto se desatasque, ¿no? Y pueda salir adelante, como el que vosotros tenéis en vuestro pueblo? Bueno, yo creo que jugamos un papel importante, es decir, también junto con la consellería, en este caso de la mano, coordinándose, tenemos que ayudar a los municipios a conseguir aquello donde no pueden llegar. El complementar en algunos casos las ayudas, el dar formación, como decía Margarita, por ejemplo, a través de los talleres de empleo, que puedan formar a la gente en el tema de gestión forestal, porque al final, ojo, estamos haciendo una cosa que ya hacían nuestros abuelos, que era el coger la leña del bosque sabiendo qué es lo que se tenía que hacer. Ahora hay unos planes de gestión forestal que tenemos que ayudar a los municipios también a redactar, aquellos que no tienen, dijéramos, posibilidades económicas para hacerlo también. Pero bueno, yo sobre todo también decía antes, la pedagogía es un valor importantísimo que las administraciones tenemos que dar. Quiero decir, enseñar a la gente que esas externalidades que, como decía también Margarita, que se dan es vertebrar el territorio. Al final, tenemos que optar por seguir con el mercado gasista, que es un mercado que beneficia a cierta gente y a lo mejor no ligada al territorio, o beneficiar a territorios que están padeciendo la despoblación y que es muy difícil ligar gente a ese territorio, pues tendremos que hacer esa pedagogía, tendremos que venderles a la gente que aunque tenga un coste, incluso a lo mejor pudiera ser mayor, esto se queda en el territorio con más potencia, quiero decir, liga gente a nuestro territorio y al final tenemos unos bosques más cuidados, más preservados, con menos riesgos de incendio, reducimos emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Esa labor la podemos hacer. Podemos hacer también ayudar a ese montaje de las cooperativas para que se puedan también recuperar abancalamientos que hay abandonados y hacer política también agroforestal, no solo aquel bosque que tenemos, sino también pues el plantar árboles de crecimiento rápido, de otro tipo de arbolado, que pueda hacer recuperar
abancalamientos, que tenemos una gran extensión también en las zonas de interior de bancales perdidos por el desuso de una agricultura que se ha dejado de banda porque era una agricultura legada al secano que no era muy productiva, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ayudar a realizar esos proyectos europeos que ahora vamos a tener que presentar con estos nuevos fondos a los municipios. Tenemos que ayudar a hacer más district heatings también en los municipios y al final creer en los municipios también para que si apuestan por eso ayudarles. Y bueno, después también desde lo público tenemos una infinidad, y se ha dicho, de edificios públicos que son hospitales, institutos, centros de salud, etcétera, etcétera, que ostras, son grandes consumidores de calor y que nosotros tenemos que ser el motor de ese cambio para después poder generar también esa oferta en el territorio o bien más bien generar esa demanda posterior para que haya ese consumo de todo aquello que se produzca en el territorio, porque una cosa irá ligada a la otra. Si nosotros, desde lo público, apostamos por eso, sin lugar a dudas, las cooperativas, las empresas privadas o las instituciones públicas crearán las herramientas suficientes para que se gestione esos bosques. Y después, también una cosa muy importante es también hacer la gestión forestal, ¿no? Y está MUFOR, que hace años que hace esa labor de asesoramiento a los municipios. La administración, en este caso la Consellería de Medio Ambiente, tiene que ir más de la mano de los ayuntamientos, de los municipios, para que esa gestión de los montes públicos y también ligada a los privados, pues pueda ser una realidad. Y después, pues que todo ese territorio que en su día también nos protegieron por las fechorías también de las construcciones tan grandes que se hicieron. En nuestro caso, aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos ejemplos muy claros donde, por ejemplo, en mi municipio tenemos prácticamente el 80% del territorio protegido por Red Natura 2000, CEPAS o LIC, ¿no? Entonces, se tiene que hacer compatible esa gestión forestal con la vida de las personas. Al final, la vida de las personas es que puedan trabajar ese bosque para generar economía y actividad. Pues muy bien, porque solamente ahí donde se ha trabajado el bosque es donde el bosque perdura. Cuando el bosque no se trabajó ni no ha llevado a ningún beneficio directo para la población que vive alrededor de él, pues el bosque acaba pues, o pasto de las llamas o totalmente abandonado con un gran riesgo de acabar como pasto de las llamas aquí. Yo tengo un par de preguntas que han salido desde los participantes que nos están escuchando y alguna, mira, esta última que estaba leyendo era para Santiago, pero perfectamente ya las he contestado con el tema de las cooperativas. Pero hay una que es interesante, que viene de Luis Sánchez y yo creo que va más orientada a la directora general, quizá. O, bueno, quizá también alguno de vosotros, si queréis decir algo. Es sobre lo siguiente. Frente al argumento del precio que hemos escuchado durante el debate, ¿qué valor se le da por parte de la Administración a que el gas sea una fuente no renovable y que la biomasa sí lo sea? Dicho de otra manera, que la biomasa colabora en la descarbonización, sin embargo, el gas es puramente emisor. Es decir, ¿qué valor se le da por parte de la Administración a esta situación? Una pregunta del público. Quizá alguien pueda contestarla. Bueno, yo lo he comentado anteriormente. Al final tenemos, yo creo, que apostar y decidir la administración pública hacia dónde queremos dirigirnos. Quiero decir, apostar por aquello que vertebra nuestro territorio o apostar por aquello que nos viene de fuera y que no genera tanto valor al final a nuestro territorio y no lo vertebra, ¿no? Como también ha dicho Margarita. Nosotros en su día cambiamos el gasoil por la astilla. Nosotros estamos en unos ahorros económicos de un 55
a un 70% de coste económico que teníamos anteriormente al coste económico que tenemos actualmente con la astilla. Quiero decir, el ahorro lo tenemos, el ahorro, y al final es con algo que tenemos cerca, al lado nuestro, en nuestra comarca, en nuestro pueblo. Quiero decir, eso es lo que al final hace que haya gente viviendo, 1, 2, 3 familias de esa generación de astilla. Entonces eso es lo importante al final, que liga a esa gente al territorio. Muy bien, pues nos quedamos quizá con esta, porque veo que las preguntas que hay, algunas ya han estado contestadas. También vamos un poquito mal de tiempo, como suele suceder en esto. Nos quedamos con estas últimas palabras de Santiago, de esa ilusión, ¿no?, que también transmite como alcalde, que ha llevado un proyecto de estos adelante en su pueblo. Yo quisiera hacer un par de conclusiones, si me permitís, de algunas de las cosas que creo que han sido interesantes y se han tratado aquí. Bueno, aparte del valor que nos dan las externalidades medioambientales de la biomasa y de toda su transformación y en toda su cadena de valor, también esas externalidades sociales, que son muy importantes para ligar el empleo sobre todo a estas zonas rurales. Luego también estábamos hablando de esas barreras que nos han permitido avanzar aquí en esta región donde estamos, en esta comunidad autónoma, ¿no?, en cuanto a ese balance que hubiera sido mucho más óptimo, que hubiera crecido de forma compensada de oferta y demanda, pero que no ha sido el caso. Nos hemos encontrado ejemplos donde se ha movilizado mucha demanda, muchas toneladas, como decía bien Juanje, y que, bueno, pues han salido a lo mejor por barco, han salido a otras zonas, o incluso ahí donde tenemos un gran potencial de demanda, pero todavía no se ha movilizado la biomasa. Las 4 líneas de proyectos que ha apuntado también Juanje sobre demanda industrial de grandes consumos de calor, sobre el tema de las cooperativas, ¿no?, como está sucediendo en Cataluña, donde las diputaciones, creo que también, como decía ahora Santiago, tienen un rol muy importante que jugar. A nivel de las empresas públicas también, ¿no?, comentábamos que podían ser tractores, y especialmente lo que decíamos de los edificios públicos, ¿no?, que realmente el edificio público, pues bueno, que realmente la administración apueste en primer lugar, ¿no?, por ese tipo de energías, y sobre todo en el calor con bioenergía, o con la combinación con geotermia, pero eso es para otra sesión, Margarita. Con los propios edificios públicos, que son grandes consumidores de calor, ¿no? Y este es el ejemplo tractor. El dinero público debería estar en primer lugar para asumir ese riesgo, ¿no?, y hacer también esa pedagogía, ¿no?, que sería la última conclusión, que sería, pues bueno, la necesidad de formación que tenemos en este campo, no solamente a nivel de comunicación social, sino también para todos los prescriptores, o pequeños o grandes prescriptores que hay en toda la cadena de valor. Por lo tanto, simplemente desde la cátedra agradeceros mucho vuestra participación, que hayáis tenido, bueno, pues este tiempo para ir avanzando en este campo de la transición energética, que es un coche que ya va funcionando y tenemos que conducir de la mejor manera posible, pero yo creo que en esta cooperación, ¿no?, entre lo que hacemos en la universidad, más, como bien decía Empar antes, representantes de diferentes segmentos, de diferentes prismas de ver toda esta transición, pues bueno, ayudar también a aquellos que toman la decisión de tener todos los elementos de juicio. Por eso estamos fundamentalmente, en nuestro caso, en la universidad. Muy bien. Javier, creo que tú querías apuntar algo, si es que estás por ahí. Creo que no. Pues bueno, yo creo que entonces damos por... Vale, aquí estoy. Nada, solo despedirme, no tengo nada especial que decir. Agradeceros a todos la presencia, estábamos aquí en la sala de al lado, escuchando, especialmente a los panelistas, ¿no? Marga, que sé que tienes ahí muchas cosas que hacer, ¿no? Y todos los demás, Santiago, Rebeca, Juan Jesús, y sobre todo también a Empar, nuestra anfitriona, que espero que le haya resultado interesante, y recogemos el guante que nos has lanzado, ¿vale? Hablaremos de cosas más concretas, Empar, en estos próximos días que son importantes. Muchas gracias a todos, un beso y cuidaos, que son tiempos difíciles. Que vaya muy bien, a ver si dentro de nada escuchamos, la Politécnica de Valencia tiene una red de calor y de frío estupenda. Ojalá. Un apunte, ojalá.
Juanje, muy buen apunte y aquí tendríamos que empezar a mirarlo, ¿no? A mirarnos un poco también nosotros mismos. Pero sí, no sería por nosotros, ¿eh? Lo hemos dicho más de una vez. Lo que sí que tenemos, Juanje, es geotermia, por cierto. Sí. Entonces, sí, Marga, sí, vamos. Yo abogo por el mix, por mezclar las renovables. A veces la biomasa no encaja al 100%, pero si le metes un solar, una geotermia o lo que sea, está estupendo, ¿no? Una cosa, Juanje, muy importante. Acabas de decir una cosa. Como he dicho antes, yo estoy en la plataforma europea, ¿no? Y cuando realmente entendimos, ¿no?, que la fuerza está en la unión de todas las energías térmicas, es cuando realmente se ha empezado a entender, ¿no? Porque antes del año 2008, cuando se creó la plataforma, se hablaba de solar térmica, se hablaba de la geotermia. Incluso había la sensación de que se estaba compitiendo, ¿no? Cuando realmente no se entiende realmente que el sector térmico es un sector con unas características muy concretas, que tiene muchos elementos comunes y la hibridación en el mix muchas veces está realmente la solución, ¿no? Claro. Y cuando eso se ha entendido, hemos sido capaces de trasladar a Europa un mensaje mucho más potente y cuando realmente se ha empezado a valorar, ¿no?, la importancia de este. Efectivamente, sí. ¿Vale? Pues nada. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. También a todos aquellos que hayáis seguido por las redes sociales y aquellos que veréis en streaming, pues muchas gracias por haber pasado las preguntas, por estar ahí. Y nos veremos en la próxima. Gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.